Muy buenos días, les presentaremos el seminario de cáncer de mama. Este grupo está conformado por María Camila Daza, Margaret Gutiérrez, María Camila Romero y Catalina Martín. En cuanto al contenido, pues les daremos una breve introducción, les contaremos sobre la epidemiología y fisiopatología de la enfermedad, cómo se diagnostica, las guías de tratamiento y las recomendaciones. Tenemos que la Sociedad Española de Oncología Médica definió el cáncer de mama como la proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular. Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva. Y entre los factores de riesgo endocrinos tenemos primero la duración de la vida menstrual. Esas son mujeres que han iniciado su primer periodo a los 12 años y la menopausia a los 55 años o más. La nulliparidad, que es tener un solo hijo y presentar el primer embarazo a los 30 años o más, y mujeres que reciben terapia hormonal como tratamiento de los síntomas de la menopausia. Está generalmente pues está indicada con estrógenos y progesterona. Entre los factores de riesgo tenemos que se aumenta el riesgo de cáncer de seno contralateral cuando se ha presentado cáncer de seno anteriormente o cáncer de útero u ovarios. Un tejido mamario denso también aumenta entre 4 y 5 veces más la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer, también pues porque disminuye la sensibilidad de las mamografías y mutaciones en determinados genes, en este caso el BRCA1 o BRCA2. Entre los factores ambientales tenemos la dieta. Resulta que una ingesta alta en grasas, sobre todo después de la menopausia, aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Asimismo, aumentar de peso también en mujeres posmenopáusicas y el consumo de alcohol y tabaquismo. Cuando un paciente se le indica quimioterapia, se debe tener en cuenta si el medicamento es irritante, pues esto quiere decir que causa irritación local sin necrosis. También si no es irritante, esto quiere decir que no hay problemas de relevancia clínica cuando se extravasan los fármacos. Y vesicante, esto quiere decir que puede causar necrosis tisular. Pues esto es importante tenerlo en cuenta debido a que va a determinar si la administración es por vía central o por vía periférica. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en el año 2020 se presentaron 2.200.000 casos de cáncer de mama en todo el mundo. Tenemos que la incidencia a nivel mundial es de 47.8 personas de cada 100 y la mortalidad de 13.6 personas de cada 100. En este mapa que observamos acá, vemos que en regiones marcadas con el asterisco rosado son en las cuales la población tiende a tener ingresos elevados y la tasa de supervivencia de la enfermedad es mayor al 90%. Sin embargo, en las regiones marcadas con asteriscos oscuros son los países que tienden a tener ingresos moderados a bajos y la tasa de supervivencia del cáncer de mama es del 40 al 66%. Entonces, de acá podemos concluir que la mayoría de los casos y muertes asociadas a esta enfermedad son de países con bajos ingresos. En el caso específico de Colombia, tenemos que para el 2020 se presentaron 15.509 casos y murieron 4.411 de mujeres de esta enfermedad. Y esta es una enfermedad que también puede desarrollarse en hombres. Sin embargo, para el 2015 se presentaban 0.1 casos por cada 100.000 hombres. Bien, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que para que una célula se convierta a una célula maligna, debe cumplir con tener una división descontrolada, una pérdida de la inhibición por contacto, que esta es una característica que evita que las células migren a otros tejidos a los cuales no pertenecen. Y por último, secretar enzimas que permitan formar capilares debido a que este tipo de células tienen una demanda metabólica muy grande
pues debido a que se están dividiendo constantemente. Entonces necesitan la formación de capilares para que se supla pues esos requerimientos nutricionales que tienen. Esto ocurre pues por mutaciones en los genes BRCA2, BRCA1 y también los TP53 y por la sobreexpresión de determinados genes. Esto generalmente se encuentra regulado por los estrógenos. Tenemos los receptores de estrógenos. Ellos actúan como un factor de transcripción condicional de la superfamilia del receptor nuclear. Este tipo de receptores básicamente se unen al ADN y regulan la expresión de determinados genes, pues los genes adyacentes a la cadena en la que se unieron. También liberan un dímero ER. Este dímero lo que va a hacer es reclutar toda la maquinaria de transcripción que se necesita. Tenemos los receptores de progesterona. Ellos, al igual que los receptores de estrógeno, actúan como un factor de transcripción condicional de la familia de receptores nucleares. La actividad de estos estrógenos se va a ver antagonizada por los progestatinos como la progesterona. Sin embargo, pues se encontró que a alta estimulación de los receptores de progesterona también se va a promover la aparición del cáncer de seno. También tenemos que cuando se estimula los receptores de progesterona, generalmente se tiene un mejor pronóstico y una mayor probabilidad de dependencia del tumor pues, a los estrógenos. Tenemos el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2. Básicamente ellos participan en la regulación del ciclo celular, por lo tanto, pues en el caso del cáncer puede promover el crecimiento de las células cancerígenas. Ellos también estimulan vías antiapoptóticas y generalmente los pacientes que tienen una sobreexpresión de estos receptores tienen un pronóstico precario debido a que no responden adecuadamente a terapias endocrinas, por lo que se recomienda utilizar inmunoterapia, por ejemplo, anticuerpos monoclonales. En cuanto a los subtipos, tenemos que tanto los luminal A como los luminal B tienen un estado de receptores de estrógeno AR y de receptores de progesterona o PR positivo y o negativo. Sin embargo, en cuanto a HER2, los luminal A son negativos y este subtipo tiende a ser el más común, el menos agresivo y generalmente tiene un mejor pronóstico en comparación con el resto de subtipos. Por otro lado, el luminal B tiene el HER2 negativo y este pues se ha encontrado que tiene una mayor prevalencia de mutaciones en el gen TP53, que es un gen supresor de tumores. Y en comparación con el luminal A, tiene una supervivencia promedio menor. Tenemos el subtipo basal. Este también se conoce como triple negativo debido a que el estado de RPR y de HER2 son negativos. Este representa entre el 2 y el 18% de los cánceres de mama, suele ser el más agresivo y tiene una menor tasa de supervivencia. Y debido a que el estado de los receptores hormonales es negativo, la terapia endocrina no es efectiva. También tenemos la sobreexpresión de HER2, el estado de R y PR suelen ser negativos, sin embargo, pues hay una sobreexpresión de HER2, por lo tanto va a ser positivo. Este suele encontrarse sobreexpresión de algunos genes del cromosoma 17q, suelen tener un resultado clínico deficiente y también es resistente a la terapia endocrina. Por lo tanto, pues se recomienda el uso de anticuerpos monoclonales, o sea, inmunoterapia. En cuanto al diagnóstico, pues se debe iniciar con un examen físico del seno, se debe palpar el seno en búsqueda pues, de masas. Posteriormente se debe hacer una mamografía tridimensional, una ultrasonografía, una resonancia magnética nuclear
y como tal en el resultado de la mamografía se puede observar clústeres de calcificaciones o masas y esa es como se ve representado ahí el cáncer de seno. Una vez que se encuentra una normalidad en la mamografía, lo que se debe hacer es realizar una biopsia. Y las biopsias se pueden realizar pues mediante tres metodologías. ¿No? Primero una aspiración con aguja fina. Básicamente acá se extraen algunas células y esas células son las que se analizan. Hay una aspiración con aguja gruesa. Esta pues remueve un núcleo del tejido sospechoso, un núcleo completo y pues mediante esta se puede determinar si es invasivo o no el cáncer. Y por último, una biopsia por excisión. Estas se caracterizan porque remueven todo el tejido que sea normal y eso es lo que posteriormente se analiza.